Hola, cuarto video del curso en el que aprenderemos, o más bien dicho, desarrollaremos el script de la base de datos que estaremos ocupando durante el proyecto. Bien, para esto voy a utilizar el editor de texto Notepad, en el que vamos a estar escribiendo las cláusulas correspondientes para la creación de nuestra tabla. Bien, recuerden que teníamos la tabla artículo, teníamos también la tabla de sucursal, teníamos la tabla de empleados y teníamos la tabla de ventas. Y para relacionar el artículo con la sucursal, es decir, en qué sucursal está determinado artículo, vamos a crear una nueva tabla denominada sucursal tiene artículos, de esa forma. Bien, entonces a partir de este momento vamos a estar identificando las clases que van a participar, perdón, los atributos que van a participar en cada una de estas entidades de la base de datos. Primero vamos a crear el archivo, la tabla, perdón, la tabla artículos, creación de la tabla artículos. Por supuesto, no sin antes crear la base de datos llamada tienda, así la vamos a llamar. La usamos y ahora sí procedemos a crear la tabla artículo. Le damos create table artículo, abrimos paréntesis y empezamos a poner los atributos que corresponden. El primero, importante, el ID del artículo. Le vamos a dar un que sea de tipo varchar con 10 como longitud y va a ser una llave primaria. También vamos a tener el nombre del artículo, que lo llamaremos como descripción mejor. Descripción que va a tener un varchar de 50 que no permita valores nulos. Tenemos también a precio, que esta va a ser de tipo doble y tampoco va a permitir valores nulos. Y finalmente vamos a tener a la cantidad actual que existe en estos momentos en el inventario. Va a ser de tipo entero y no va a permitir valores nulos. Le damos enter y cerramos con paréntesis y punto y coma. De esta misma forma vamos a estar creando la tabla sucursal, create table sucursal, ponemos el ID de la sucursal, le decimos que sea de tipo varchar 10 también y que sea una llave primaria, y también le ponemos el nombre de la sucursal también de tipo varchar de 50 que no admita valores nulos. Con esto cerramos. También vamos a tener la creación de la tabla empleados. Creamos empleados, me faltó la cláusula table, abrimos, cerramos y dentro escribimos el ID del empleado. El ID del empleado, que va a ser de tipo varchar, número longitud 10, va a ser llave primaria. También vamos a tener el nombre del empleado, varchar longitud 30, not null, apellidos, varchar 50, not null. Vamos a tener también la dirección del empleado, varchar 100. Tendremos también la fecha de nacimiento, va a ser de tipo date. Vamos a reducir un poco el nombre, así, de tipo date. Tendremos el teléfono, o primeramente mejor la fecha de ingreso a la empresa, a la tienda. También va a ser de tipo date.
le damos que no permita valores nulos, y ahora sí viene el teléfono del empleado, que va a ser de tipo varchar. Le pondremos varchar, aunque podría ser fácilmente de tipo entero. También vamos a tener la función que desempeña en la organización, en la empresa, va a ser con una longitud de 30. Y vamos a tener finalmente el ID de la sucursal en donde está trabajando, porque recuerden que la empresa de la que estamos ejemplificando el desarrollo de este sistema está teniendo muchas sucursales. Entonces en este caso vamos a poner el atributo a qué sucursal está o en qué sucursal está trabajando, le damos ID sucursal y lo establecemos de la misma forma en como el atributo fue definido en la tabla principal, en la tabla padre, de esa forma. Bien, como es una llave foránea, entonces tenemos que especificarlo. Le ponemos foreign key y entre paréntesis el atributo que va a ser llave foránea, en este caso es ID sucursal, seguido de la palabra clave references y seguido del nombre de la tabla, que es sucursal, y entre paréntesis el atributo padre, que sería ID sucursal. Vamos a decir que en caso de que se elimine la sucursal de la base de datos, también se eliminen los datos de esta tabla hija, con la siguiente cláusula: on delete cascade, on update cascade, para eliminación y para actualización de datos. Con esto tendríamos terminada la tabla empleados. Ahora vamos a crear la tabla relación de artículo y sucursal. Entonces le damos create table, sucursal tiene ART, abrimos, cerramos, y en este lado vamos a poner dos atributos principales. Primero el ID del artículo, que vamos a ver si de esta forma lo llamamos. Si así lo llamamos, lo copiamos para evitar algún problema, lo pegamos, y lo mismo vamos a hacer con el ID de la sucursal. Copiamos el ID de la sucursal y lo pegamos. Vamos a decir que no acepte valores nulos, y de este lado también. Como son llaves foráneas, recordemos, son llaves foráneas, por lo tanto deben tener esta especificación de foreign key. Claro de que en este caso ya no va a ser ID sucursal, sino va a ser ID artículo, y abajo está correctamente establecido. Aquí va a ser para la tabla de la tabla artículo, y el atributo es ID artículo. Muy bien, ahora lo siguiente es creación de la tabla relación entre empleados y sucursal. Aquí vamos a llamar a esta tabla, la vamos a llamar, por ejemplo, creación de la tabla relación entre empleado y artículo, que en realidad sería la tabla ventas, porque un empleado va a vender un artículo de cierta sucursal. Entonces ponemos create table ventas, abrimos, cerramos, y dentro ponemos los siguientes atributos. Vamos a poner el ID del artículo. Bueno, lo vamos a copiar de acá de nuevo. Ahí está el ID del artículo. También vamos a tener el ID del empleado que realiza la venta, empleado varchar. Bueno, vamos a ponerlo de la misma forma en que lo pusimos en la tabla principal, en este caso es empleado. Ahí está. También otra cosa importante, se tiene que definir qué cantidad fue la que vendió el empleado, la cantidad vendida. En este caso va a ser un entero que no admitirá valores nulos. También vamos a tener la fecha en que se vendió el artículo. Este va a ser el tipo date. Bien, ahora
lo mismo que hemos hecho, tenemos una llave foránea y para esto hay que utilizar entonces el foreign key que ya hemos aprendido a realizar y que ya hemos conocido. Y ahí está, de momento ya tenemos las tablas necesarias. Vamos a borrar esto de acá y vamos a guardar el archivo, por ejemplo, en el escritorio. Le voy a llamar tienda.sql. Ahí está. Ahí tenemos nuestras tablas, de momento sin ningún atributo dentro de, sin ningún registro dentro de ellas. Bien, vamos a ir ahora a nuestro servidor de base de datos. Bueno, yo tengo instalado Sham y voy a abrir el phpMyAdmin para que pueda yo gestionar esta base de datos. Bien, en este caso lo que voy a hacer es ir al apartado de importar. Voy a hacer a la mitad de este archivo y voy a abrir ahora un nuevo explorador de archivos. Voy a visitar mi escritorio y voy a buscar tienda.sql. De este lado está. Bien, regreso a lo que es mi navegador en phpMyAdmin y voy a importar este archivo. Lo arrastro hasta donde dice seleccionar archivo, lo dejo ahí, me voy a la parte de abajo y le doy continuar, y si todo va bien entonces va a aparecer un mensajito de color verde, y si no, pues nos va a aparecer un mensajito de color rojo, pero vamos a ver qué nos sale. Le damos continuar, parece que el archivo se está cargando. Tenemos un error, vamos a ver. El error está en la línea número 7. Vamos a revisar el archivo. Revisamos el archivo. Y bueno, parece que esta tabla está creada correctamente. Tendríamos que revisar las llaves foráneas si no tiene ningún problema. En artículo hereda su atributo aquí y parece que aquí todo va bien, y también lo hereda en ventas, y en ventas también aquí está el error. En la línea número 50 nos falta una coma. Bueno, poniéndole la coma ya se solucionaría el problema. Bueno, como parece que la base de datos ya se creó, pero no se creó totalmente, vamos a realizar una eliminación, un borrado de la base de datos. Le llamamos la cláusula drop database en caso de que exista, y borramos a la base de datos que creamos, la llamamos tienda. Guardamos el archivo, regresamos a nuestro navegador, volvemos a darle a importar y arrastramos de nuevo hasta seleccionar archivo. Le damos continuar y vamos a esperar. Y bien, como les dije, cuando sucede todo bien aparece este mensajito verde de importación exitosa. Si nos vamos a base de datos o en esta parte, en la parte izquierda de la pantalla, nos va a aparecer la base de datos tienda con estos empleados, con estas tablas, perdón, entre ellas, claro, empleados, artículos, sucursal, ventas, y la tabla relación que tiene que ver con artículos y sucursal. Bueno, en el siguiente video vamos a establecer una pequeña nomenclatura para la inserción de los datos en las tablas, para que no tengamos problemas en el desarrollo de la aplicación, y para que así podamos tener una base en la identificación de qué nombre le corresponde a qué tabla. Muy bien, sin más, nos vemos a la próxima.